Shalom amigos, bienvenidos. Estamos con la tercera ofrenda de Hamatza, de panes sin levadura, porque la primera fue en Pesach, se cuenta como Pesach también, el primer día de Hamatza. Ayer estuvimos con Jueces capítulo 1, en el mensaje de Pesach, fue el mensaje de Pesach el que entregamos, y hoy estamos con Jueces capítulo 2. Y antes de entrar en el capítulo, decir que el libro de los jueces en hebreo se llama Shoftim, y Shoftim representa mejor lo que es el libro de los jueces, porque el libro de los jueces no tiene tanto que ver con que eran jueces legislativos, jueces redactores de leyes, sino que Shoftim tiene que ver con los príncipes, con los principales, con los príncipes. Eso una cosa. Y luego también hay que tener en cuenta que es importante que anoten que la cronología del libro de los jueces no es exacta. Es un libro que no tiene cronología. Está mezclada la cronología que tiene. Y duró 200 años. El periodo de los jueces dura 200 años, cerca de 200 años. Y esto, ¿no? Que eran los príncipes y que no eran redactores de leyes. ¿Qué más decirles acerca del libro de los jueces? Bueno, pues ya vamos a empezar con el capítulo 2. Si nos queda algo en el tintero, pues luego se lo menciono a medida que me vaya acordando. Sí, tener en cuenta esto de la cronología, como digo, porque no está con una cronología lineal. Y esto sí, lo que se me va a olvidar, que es redactado en su tiempo, es decir, escrito en su tiempo, la mayoría de las cosas, pero otras cosas pertenecen a la escuela deuteronomista. Y esa escuela deuteronomista es que se dice que es el mismo autor, o los mismos autores, de los libros que van desde el libro de Deuteronomio, precisamente, al libro de los Reyes. Y eso se llama escuela deuteronomista. Y esos son los que le fueron añadiendo cosas a este libro conforme se iba el libro haciéndose, ¿no? Redactándose. Pero la mayoría de las cosas se escribieron coetáneamente, es decir, al mismo tiempo que sucedían, lo reflejaban. Y bueno, ya vamos con el capítulo 2 del libro de los jueces, en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach, para entregar esta ofrenda de Shalom, de Hamatza. Dice así, y esto vamos a empezar fuerte porque el primer verso va a demostrar muchas cosas. Este libro de los jueces, por cierto, es de los libros del Tanaj, yo creo que de los que más muestran la divinidad de Yahshua HaMashiach, de que Yahshua HaMashiach no solamente es Elohim, sino que posibilitó a Elohim. Y entonces dice así, dice, subió el ángel de Yahweh de Gilgal a Bojín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra que había prometido bajo juramento a vuestros padres. Yo dije, jamás quebrantaré mi alianza con vosotros. Aquí les recuerda, y es el ángel de Yahweh. El ángel de Yahweh es el mismo que dice que lo sacó de Egipto. Aquí es donde queremos incidir y queremos que todos lo entiendan, ¿no? Porque ese ángel de Yahweh, que todos coincidirán, inclusive los cristianos, de que es Yahshua HaMashiach, los cristianos llaman Jesucristo, pero ese ángel de Yahweh es una manifestación del Mashiach, y dice que es él mismo, ese ángel de Yahweh dice que es quien lo sacó de Egipto, por lo tanto no tiene pérdida. Entonces ahí deberían caer en cuenta, ¿no? Pero bueno, pues hay quien lee y no entiende. Dice así el verso 2, dice, mientras que por vuestra parte no haréis alianza con los habitantes de este país. Es decir, fue un trato condicional. Fue un trato condicional. Dice, yo no faltaré a mi alianza con vosotros. Y cuando se vuelve a reclamar que si la tierra de Israel, que si le pertenece desde Egipto al Tigris, al Éufrates y todo eso, no se tiene en cuenta que es un pacto de las dos partes. Porque Yahshua, nuestro Mashiach, Yahweh, promete cumplir su parte, pero también dependía de que Israel
cumpliera su parte. Aquí lo tenemos. Dice, yo dije, jamás quebrantaré mi alianza con vosotros. De acuerdo, hasta ahí estamos. Pero el verso siguiente dice, mientras que por vuestra parte no haréis alianza con los habitantes de este país, esto es, los cananeos, sino que destruiréis sus altares, cosa que no hicieron. Pero vosotros no habéis escuchado mi voz. Ahí está. ¿Por qué habéis hecho esto? Pregunta retóricamente. Por eso yo también digo, no los arrojaré de delante de vosotros, sino que estarán a vuestro lado, y sus dioses os servirán de trampa. Y tanto. Porque esos cananeos se quedaron con nosotros, sus dioses nos sirven de trampas, y tenemos un paisaje, ironizando un poco, la mar de bonito, porque está todo plagado de corrupción en todos los sentidos. Y vamos a ver, luego vamos a hablar de ese paisaje que nos toca vivir por mor de esos dioses cananeos y esas disposiciones cananeas a la adoración de falsos dioses, a los Baales, de los que va a hablar ahora. Dice, cuando el ángel de Yahweh acabó de proferir estas palabras a todos los israelitas, levantó el pueblo la voz y rompió en llanto. Supuestamente que rompió en llanto porque se dieron cuenta que habían transgredido, que Yahweh cumplió su parte, pero ellos no cumplieron su parte. Eso les honra más que el pueblo de Israel actual, porque el pueblo de Israel actual no cae en cuenta que está transgrediendo. Llamaron a este lugar Bojín y ofrecieron allí sacrificios a Yahweh. No cumplieron su parte, pero ofrecieron sacrificios a Yahweh. Y Yahweh dice, y se pasa el Tanaj, el llamado Viejo Testamento, Antiguo Testamento, diciendo, obediencia quiero y no sacrificio. Y ellos solo sabían sacrificar, eran máquinas de sacrificar, y no de razonar, y no de arrepentirse de verdad, y no de obedecer. Dice, despidió Yehoshua al pueblo, y los israelitas se fueron cada uno a su edad para tomar posesión de la tierra. Sirvió el pueblo a Yahweh durante todos los días de Josué, y durante todos los días de los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían sido testigos de todas las grandes hazañas que en favor de Israel había realizado Yahweh. Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahweh, a la edad de 110 años, y lo sepultaron en el terreno de su heredad en Timat Jeres, en la montaña de Efraín, al norte de Gaz. Entonces, si fue enterrado en la pertenencia de Efraín, pues es que era de la tribu de Efraín, Josué, seguramente. Y es curioso, ¿no? Porque, hombre, también hubo profetas de Israel, de las tribus del norte, pero Josué fue muy importante y no era levita, ni siquiera como Moshe, sino que era de la tribu de Efraín, según parece ser. Dice el verso 10, cuando toda esta generación fue a reunirse con sus padres, surgió después otra que no conocía a Yahweh, ni sus obras en favor de Israel. Esto está inexacto, porque dice que esta generación de Josué conoció a Yahweh, cosa que era incorrecta porque esa generación de Josué y de Caleb se quedaron en el desierto, no conocieron a Yahweh. Pero aquí intenta colocarlo de esta manera en la cronología bíblica y dice, cuando toda esta generación fue a reunirse con sus padres, es decir, la generación que salió de Egipto, surgió después otra que no conocía a Yahweh ni sus obras en favor de Israel. Pero es que la otra generación, la que precedió a esta, de los jóvenes de Yehoshua y Caleb, tampoco conoció a Yahweh, porque no calibraron en su justa medida las obras que hizo y las hazañas que hizo Yahweh en favor de ellos, de tal manera que murieron en el desierto por la incredulidad y por la queja constante que tenían de reclamar sus derechos, porque querían festín en medio del desierto, y cuando les hacía una cosa ya estaban con la codorniz en la boca cuando ya pedían otros manjares diferentes. En fin, porque uno cuando empieza a reclamar su derecho es cuando se está alejando de Yahweh, porque lo que uno tiene que aceptar en buena lid es todas las disposiciones que Elohim tiene para nosotros. Hay
disposiciones que no nos gustan, pero que tenemos que sobrellevarlas con esa decencia y con esa dignidad, agradeciendo siempre a Elohim. Eso es lo que nos dignifica. Entonces dice, entonces los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahweh, rindieron culto a los Baales que había en la tribu en el país de Canaán, en todas las tribus que había allí, pues dominaba Baal, que de Baal viene Señor, el Señor tan arraigado, pues resulta que viene de Baal. Así que imagínense lo que la memoria genética nos transmite respecto a la incidencia que tuvo este Dios Baal, en toda la humanidad, ¿no? Porque se quedó como el Señor. Abandonaron a Yahweh, Elohim de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras los dioses extraños, los dioses de los pueblos circunvecinos. Se postraron ante ellos y provocaron así la ira de Yahweh. ¿Por qué son dioses extraños? Porque son dioses de misterio. Son dioses que, como explicamos en las enseñanzas estas previas, no dan todo lo que tienen, es decir, no desvelan todo, no son francos como nuestro Mashiach, no hablan con sinceridad, no hablan declarando todas las cosas, explicando todas las cosas, sino que dejan el misterio y racionan ese misterio para que sus acólitos vayan extrayendo conforme al capricho de ellos, de lo que ellos le vayan dando a cuentagotas, y así se van aprovechando de la ignorancia del pueblo. Por eso son dioses extraños, dioses misteriosos, y dentro de ese dios misterioso baálico, pues está Hashem, porque ese Hashem es un Dios inconcreto, un Dios que no tiene nombre. El Dios de los judíos no tiene nombre, es un Dios extraño, porque si no tiene nombre, si no tienes nombre propio, pues no dejas de ser extraño. Y dice, sigue diciendo el 12, y se fueron tras los dioses extraños, los dioses de los pueblos circunvecinos, se postraron ante ellos y provocaron así la ira de Yahweh, abandonaron a Yahweh y sirvieron a Baal y a las Astartés. A las Astartes, a las Semiramis, a la tradición de Hasatán que se hizo pasar por esa mujer Semiramis que metió las 3 medidas de levadura en toda la humanidad, que fue la Trinidad babilónica de Nimrod, Semiramis y Tamuz. Entonces la cólera de Yahweh se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon y los dejó vendidos a sus enemigos de alrededor sin que pudieran ellos resistir a sus enemigos. Los dejó a expensas de sus enemigos. En todas sus campañas la mano de Yahweh les era adversa, según se lo había anunciado Yahweh y se lo había jurado. Estaban pues en gran aprieto. Pero Yahweh no podía evitar conmoverse. Ahora lo vemos. Dice, Yahweh suscitó jueces que los librasen del poder de los salteadores, no ya para que ellos conquistaran, sino para que al menos nominaran al pueblo de Israel, los salteadores, los ladrones. Pero tampoco a los jueces prestaron oído, sino que se prostituyeron tras de los dioses extraños. Aquí hay una connotación sexual, prostituirse, que engloba pues la prostitución de espíritu, de Ruach, tras de los dioses extraños. Se postraron ante ellos y se apartaron pronto del camino por el que habían andado sus padres, que obedecían a los mandatos de Yahweh. Pero sus padres tampoco obedecieron a los mandatos de Yahweh. Aquí está intervenido por esa voz deuteronomista, como hemos dicho, que intenta adecuar o intenta hacer como hacen todas las naciones, que es poner una unidad en lo que acontece en la nación, poner una unidad de acontecimientos para que lo que le acontece a la nación lo pueda vivir toda la nación a la vez. Entonces así le dan más unidad política a lo que va aconteciendo a la nación. Eso lo hacen todas las naciones. Y entonces pues por eso retocan un poco y magnifican, no a Yahweh, porque a Yahweh no se puede magnificar, pero sí a los acontecimientos que vivió Israel para que los viviera como si hubiera sido fiel cuando no lo era, pero para dejar una tradición de fidelidad, para que lo vieran las generaciones que les sustituyeron y vieran que ellos tuvieron fidelidad con el Creador, para así hacer una unidad nacional, ¿no? Dice entonces que se prostituyeron, dice
Cuando Yahweh le suscitaba jueces, Yahweh estaba con el juez y lo salvaba de sus enemigos durante la vida del juez, pues Yahweh tenía piedad de los gemidos que les arrancaban los que le oprimían y vejaban. Se compadecía nuestro Abba de esos gemidos, de esos salteadores, de esos ladrones, porque no ya podían conquistar Canaán, como era el propósito de ellos y el origen de Yahweh, sino que ya los estaban minando y extenuando, y esos gemidos llegaban al corazón de Yahweh. Dice, pero después de la muerte del juez volvían a corromperse más aún que sus padres. Se iban tras dioses extraños, les daban culto y se postraban ante ellos, y no renunciaban a sus prácticas perversas ni a su empedernida conducta. Fíjense qué definición, empedernida conducta. Es decir, llega un momento que tu conducta es tan empedernida que no importa lo que haces ya, porque todo lo que haces va a ser malo. Es ya lo que eres, ya eres un bicho malo. Entonces lo que vas a orar va a ser maldades y perversidades. Desgraciadamente a eso llega el hombre que se aparta de Yahweh y no le reconoce en todos sus caminos. Entonces dice el verso 20, se inflamó entonces la ira de Yahweh contra Israel y dijo, puesto que este pueblo ha quebrantado mi alianza, la que yo establecí con sus padres, y no ha escuchado mi voz, tampoco yo seguiré arrojando de su presencia a ninguno de los pueblos que dejó Yehoshua al morir. Yehoshua ya había muerto, y aquí habla de Yehoshua en ciertos versos como si estuviera vivo, pero ya había muerto. Dice, para probar con ellos a Israel y ver si guardan o no los caminos de Yahweh, caminando por ellos como caminaron sus padres. Es decir, que él dejó a los cananeos o permitió que convivieran con cananeos para probar también al pueblo, para que el pueblo se probara más bien a sí mismo, hasta ver hasta qué punto tenía fidelidad o no. Dejó pues Yahweh en paz a aquellos pueblos que no había entregado en manos de Josué, sin apresurarse a expulsarlos. Es decir, como castigo a esa incompetencia del pueblo de Israel de echar a los cananeos. No solamente no les echaron, sino que de primeras guardaban tributo, pues con eso se buscaron ser oprimidos, ser menoscabados, ser robados, salteados, asaltados, salteados no, porque salteados es lo de la sartén, asaltados por los ladrones cananeos, y en todos los sentidos mermaron. Y entonces, ya para acabar, haciendo la reflexión para el día de hoy, pues ese paisaje devastador de esos cananeos que se vendían al poder nefil vigilante, al poder de los caídos, de los ángeles caídos, y los amparaban, y los exaltaban, y los adoraban como a Baal, pues por no expulsarlos a tiempo y por no obedecer a Yahweh, tal y como él dijo de exterminarlos, porque es así, era una simiente contaminada, pues resulta que tuvieron que convivir con ellos y tenemos este mundo, es decir, con ese pecado de Israel se entiende este mundo que nos ha tocado vivir de pederastas, de toda clase de perversión sexual, de toda clase de ladrones, de delincuencia, de drogas, de maldad, súper abarcante en todas las naciones, esa prostitución, esos adulterios y esa violencia también, por supuesto. Y en fin, pues de ahí parte todo, de no saber expulsar a los cananeos en su debido tiempo. Así que, si no lo hemos hecho nosotros, si no hemos sido capaces de hacerlo nosotros, pues lo va a hacer Él. Porque Él sí que es guerrero y es varón de guerra. Nosotros hemos sido muchas veces, pues, no viriles en nuestro pensamiento, en nuestro actuar, pero Él sí es virilidad, Él sí es viril, Él sí es, como digamos, un machote para echar a los cananeos. Y hasta aquí esta ofrenda de Hamatzah, y pues nos vemos, si Elohim lo permite, mañana con el tercer capítulo del libro de los jueces. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas.